Paul, I've often heard the phrase that we are to live in light of eternity, to live every single moment here on earth with eternity in mind. Jonathan Edwards used to pray, God, stamp eternity on my eyeballs. What does that mean, Paul? And how can we do that? How can we live in light of eternity? La eternidad es una gran motivación si es debidamente comprendida, aunque no es la mayor. Esto es lo que debemos considerar. El cristianismo habla de cosas extraordinarias. Hablamos del significado de la vida, hablamos de las consecuencias de la muerte, hablamos del trono del juicio de Dios, hablamos de la eternidad en plena felicidad que no podemos describir o un terror que no podemos ni siquiera comprender. El cristianismo habla de cosas extraordinarias. También sabemos por Eclesiastés y por todo lo que está en la Escritura desde Génesis 3 es que vamos a morir, lo sabemos. En realidad mi vida es tan breve, es como un vapor, es como una nube, es como la hierba. La flor del campo florece, el viento sopla y ya no existe. Si considero estas otras cosas, el juicio, las consecuencias eternas y luego comparo la eternidad con una existencia temporal, es como un breve lapso. And that my life is actually so brief. It's like a vapor. It's like a cloud. It's like grass, the flower of the field, so it flourishes. And the wind passes over it, it is no more. So if I have a view of these other things, judgment, eternal consequences, and then I compare eternity to a temporal existence that is like a blip on the screen. El que piensa va a decir, todo lo que haga aquí debe considerar este aspecto extraordinario en la eternidad. Creo que el ateo está muy equivocado, pero al menos es coherente. Esta es la única vida que tenemos. Al final no tiene consecuencias, excepto lo que pueda sufrir aquí. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso al menos es digno de respeto en el sentido, pero cuando el cristiano o alguien que profesa el cristianismo declara, acepto estas cosas extraordinarias de mi humanidad, voy a vivir para siempre, hay un juicio y una eternidad, lo que haga aquí afecta lo que va a ocurrir allí, lo que haga durante este breve lapso de tiempo va a determinar lo que me pase a lo largo de una eternidad infinita. Una persona que afirma eso, pero vive de una manera contraria a eso, no es coherente, es un absurdo e irracional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Is going to determine what happens to me throughout endless eternity. A person who says that, but then lives in a manner that's contrary to it, there's no consistency there. It's an absurdity. It's irrational. And so, what do we need to do? Necesitamos exponer a menudo estas cosas a los hombres, los teólogos que han dicho la eternidad estampada en mis ojos no fue solo para ellos, es la eternidad estampada para que otras personas la vean. Una de las tareas del predicador es exponer con frecuencia a la gente que hay cosas extraordinarias que se dirigen hacia ti y que tu mejor vida ahora no es tan importante, pues si tu mejor vida es ahora, eso significa que tu eternidad es el infierno. Ese es uno de los aspectos tristes que es la tendencia que se aplaude hoy. Diría que la mayor parte del evangelicalismo es eso, enséñame cómo vivir en esta vida. Los reformadores, los puritanos, los evangélicos primitivos decían, sí, podemos aprender a vivir bendecidos ante Dios en esta vida, pero eso no es lo primordial. Lo principal es prepararte para encontrarte con tu Dios. Ahí es donde estamos. The Puritans, the early evangelicals was, yes, we can learn to live blessed before God in this life. But this is not the issue. The issue is prepare to meet thy God. Yeah. So that's where we are. So you mentioned to live in light of eternity is a great motivation. Yes. But you said, Paul, that it is not the greatest motivation. Right. What is then the greatest motivator for the follower of Christ? Debemos tener mucho cuidado con la afirmación, vivir pensando en la eternidad, porque lo que hacemos es hablar de nuestro propio bienestar, obedecer a Dios, que por supuesto es creer el Evangelio, obedecer a Dios para que te vaya bien en la eternidad. No hay nada malo en eso, pero también da a entender que se trata de ti. La mayor motivación es vivir para Cristo, vivir para aquel que murió por ti.
En 2 Corintios 5 vemos The greater esto. motivation Vemos lo que siempre llamó is el this. sol y la luna, la luz principal y la secundaria. Live for En el Christ. versículo 10 vemos la luz Live for the secundaria. Father who died Dice for Pablo en el you. versículo In 9, por 2 eso, ya Corinthians sea chapter presentes 5, o we see ausentes, this. We see what ambicionamos I always agradar call al Señor. Luego the dice Son la of Man, the razón, greater porque light, todos the nosotros lesser. debemos comparecer And ante el tribunal de in Cristo, verse para que cada 10, uno we sea see the lesser recompensado por light. sus Paul says, hechos, estando en in el verse cuerpo 9, de he says, acuerdo con lo therefore que we also, hizo, sea having our bueno o ambition sea and our malo. Esa hope fue una fastened to the motivación pleasing para of Pablo, God. pero no And fue here's su the reason, mayor for we must all motivación. No se appear trataba before the de que judgment Pablo seat of pensara en Christ, su that each one may be autopreservación recompensed for o his en su deeds in the body, recompensa eterna. Su according to mayor what he has motivación se done with encuentra más wrath. adelante en That el was versículo motivation for Paul. 14, pues el amor de But it Cristo nos wasn't the apremia. greatest No es el motivation amor for de Paul. Pablo por It Cristo, que wasn't todo about nuestro Paul amor thinking about y his el de Pablo son self-preservation of his similares. Puede ser eternal reward. voluble, dinámico, His siempre greatest cambiante. No motivation está hablando is del found amor de later in Pablo por verse Cristo que 14. lo For motivó, the love sino of del amor Christ de controls Cristo por us. Pablo. Not Nuestra Paul's love motivación for en esta Christ, vida, which por all our love supuesto, in es la Paul's son eternidad y el juicio, can be pero fickle, nuestra gran motivación can es, be de tal dynamic, manera amó ever Dios al changing. mundo que dio a su Hijo unigénito. He's Dios me eternal. ama y Cristo me Paul's ama. love for Así me lo Christ ha demostrado en el motivated Calvario. Eso him, es but lo que me Christ's love for apremia. A Paul. veces en Internet And so, lamento que solo for mis us, sermones polémicos y muy our severos motivation son in los this que life, se of course, is viralizan. eternity and Paso la judgment. mayor parte del But our tiempo great motivation intentando enseñar a los is for God cristianos so el amor loved the de Dios world en that he gave Cristo, his only Son. porque cuando lo comprenden, recuerden lo que dije sobre God el loves frágil y me. asustado hombre en la selva. Christ loves ¿Por me. qué estaba And this allí? is Pues how Cristo he lo has been amaba y shown to estaba me dispuesto a through hacer algo que Calvary. estaba muy And lejos this de is su the zona de greater confort. Así que la motivation. gran motivación para And mí so, no es la on the internet eternidad, es el sometimes it's like Calvario. La I lament the eternidad es fact una that it's only motivación, my pero es lo que Cristo ya controversial, hizo. Creo que es really correcto hard, afirmar, aunque no diría que mi rebuking sermons that espiritualidad me become mantiene en popular. ese lugar. I No vale spend a la pena greater hablar part de of mi my time espiritualidad, pero si no trying to existiera la teach Christians eternidad the y lo love of único que God tuviéramos in fuera esta Christ, vida, because lo when que they Cristo grasp hizo, that, aún remember debería what I ser said una about gran the motivación. frail Este es el fragment amor man de in the Dios, jungle? que Why Él was he dio a there? su Hijo. Because Eso es lo Christ que loved him. apremiaba a Pablo, lo que simplemente And he desconcertó was a willing Pablo, to lo do que puso something a that was Pablo en far out llamas, of his porque de tal comfort zone. manera amó Dios al So mundo que dio the a su great Hijo. motivation for me is not eternity, it's Calvary. Eternity is a motivation, but it's what Christ has already done. I think it's safe to say, even though I wouldn't say that my spirituality keeps me in this place, my spirituality is not worth talking about, but if there were no eternity and all we had was this life, what Christ did should still be a great motivation. I mean, this is the love of God, that he gave his Son. He gave his Son. That is the thing that controlled Paul, that just bewildered Paul, that set Paul on fire. For God so loved the world, he gave his Son. Paul, what you said is that the anthem of even just my time with you in the last few days has been the love of God. It's Right. a redundant, consistent, intentional theme Right. in your conversations and in your preaching. How would you respond to someone that goes, I theologically agree that God loves me? They look at you, Paul, I look at you and go, well, that love is precious. How can the love of God become, if it's the motivator, if it's the compelling force, how can it be more real to me, and how can it be more precious to me, that love of God? Primero que nada, el primer lugar donde quieres ir corriendo y quedarte es el Calvario. No soy un gran académico. Me pregunté cuando era joven. No tengo la mente para saberlo todo, no entiendo mucho sobre escatología, pues son muchas cosas. Con mi formación limitada y mi limitado coeficiente intelectual, si tuviera que concentrarme en saber solo una cosa, ¿qué sería? La cruz de Cristo. Es lo que he estudiado muchas veces, horas y horas al día. He escrito quizá 4.000 páginas de notas solo sobre la cruz, solo sobre esa persona, Jesús. Cosas que tal vez nunca se publicarán. Es suficiente. Cuanto más llegas a comprender quién fue la persona que murió y cómo sufrió y murió, es algo que apremia demasiado. Lo que debes entender también es que todos tenemos esos tiempos donde lamentamos nuestra falta de pasión, nuestra falta de motivación. Recuerda siempre, si pudiera decirle algo a los jóvenes cristianos, hay una persona, una joven,
durante estos últimos años, que venía y hablaba conmigo. Toda la evidencia revela que ella es una cristiana genuina, pero a veces tiene muchas luchas. Hay una cosa que siempre le digo: recuerda que solo hay un héroe en esta historia. Si observo mi amor por Cristo, solo me ganaría una eternidad separada de Él. Y considero los momentos en que estoy en un púlpito en llamas con mucha pasión y luego mi corazón está seco en el hotel. Our lack of drive. Remember always, and if I could say anything to the young Christians, there's a person, young lady that has over last few years would come and talk to me and say, and all the evidence in the world points to the fact that she's such a genuine believer, but she so struggles at times. And there's one thing I always am telling her. Remember, there's only one hero in this story. If I look at my love for Christ, it would only earn me an eternity separated from Him. If I look at the times when I'm flaming in a pulpit, just passion, and then my heart just, there's a drought in the hotel room, or Solo hay un héroe en esta historia. No es un hombre, no es un supersanto. No hay supersantos, hay un héroe. Y cuando lo entiendes, que nuestro hermano mayor hizo todo, incluso cuando miro en el espejo y veo mi fracaso, aumenta mi comprensión del amor de Cristo por mí, lo que luego me motiva aún más. Mis mejores obras, mi mejor pensamiento, si pudiera ser denunciado y eso fuera lo único por lo que fuera juzgado, solo me ganaría el infierno. Es el Hijo. Todo fue hecho para Él. La redención es para Él. Todo es para Él. No quiero que los jóvenes me vean en esta entrevista y digan: oh, desearía tener su pasión. No necesitas mi pasión. Debes ir mucho más allá. Soy muy pequeño. En lo que respecta a la espiritualidad, no observes la pasión de alguien. Mira a Cristo. Él es lo único que vale la pena observar. Cuando la gente me conoce, a menudo se decepcionan mucho. No creo que sea por la hipocresía, sino porque soy normal, común. Es como cuando hay un accidente y la policía avisa: sigue adelante, no hay nada que ver aquí, no hay nada que ver aquí. Es Cristo, todo es Cristo. Muchas veces los jóvenes piensan: si tan solo puedo alcanzar un cierto nivel como esta persona, entonces Dios me usará. Dios siempre elige al más pequeño. Si he sido usado en mis años de servicio a Él, es porque Dios busca a un Gedeón escondiendo trigo en el lagar, el más pequeño, porque le dijo a Gedeón cuando reunió aquel ejército: no, es muy grande, porque si vencen, la gente les atribuirá la victoria. Tenemos que reducir el ejército. Si tuviera que enviar a alguien, no del tamaño de David, sino de Saúl, para enfrentar a Goliat, habría sido Saúl. Así que Dios siempre busca al más pequeño. Es lo único para lo que alguna vez califiqué. Pablo dijo: me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto es lo que quiero que la gente vea. Sí, debemos esforzarnos por ser piadosos. Debemos esforzarnos por ser fervorosos. A veces necesitamos lamentarnos de nuestra falta de adoración y todas esas cosas, pero ese no es el problema. No seas egocéntrico. Lo que debes hacer es seguir mirando a Cristo, esa persona infinitamente magnífica. Míralo. Eso es todo lo que debes hacer. Los confines de la tierra no están llamados a mirarse en el espejo. Los confines de la tierra están llamados a mirarlo y nunca dejar de mirarlo. Como han dicho muchos ancianos y puritanos, por cada mirada interna, contempla a Cristo durante 10 largos periodos. You know, and that's what I want people to do. Yes, we need to strive to be godly. We need to strive to be devoted. We need to sometimes lament our lack of worship and all these things. But that's not the issue. Don't be self-absorbed. What you need to do is just keep looking at Christ. This magnificent, infinitely magnificent person. Look at Him. And that's all you're required to do. The ends of the earth are not called to look in the mirror. The ends of the earth are called to look to Him. And never stop looking. As many old men and Puritans have said, for every inward glance, give 10 long gazes upon Christ. Even as you're saying, the love of God is what is compelling us. It also produces, obviously, even in your own life, a gratitude.
Yeah. And there's a thankfulness which is accompanied with a joy, a real joy, that serving him is best and it's what he deserves. Yes. Como lo compartí esta mañana, una de mis historias favoritas en toda la Biblia es Pedro en aquella barca. No cuando camina sobre el agua, es cuando Jesús hace el milagro y él dice, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Lo que dice es, Señor, no debería estar aquí, no debería ser permitido que yo viera esto, no debería tener ese privilegio. Tu bondad es casi incorrecta, simplemente parece ser incorrecto a medida que crecemos en la vida. A veces he estado de madrugada después de predicar y regresar al hotel, o tal vez Dios haya hecho algo y simplemente estás despierto por la noche y ves algo en las escrituras que nunca habías visto sobre la gracia, y cuando piensas en todas las bondades de Dios hacia ti, aquí hay un enemigo de Dios. Paul Washer, un enemigo de Dios, incluso hasta hoy a menudo centrado en mí mismo, tantas cosas malas sobre mí. Sin embargo, este amor y bondad que nunca cambian, solo quieres decir, Señor, esto ni siquiera parece ser correcto, solo es correcto debido al Calvario, porque Él murió por todo lo que yo no soy. Even till today, often self-absorbed, often so many wrong things about him, and yet this never changing loving kindness, and you almost just want to go, Lord, this doesn't even seem right. And it only is right because of Calvary, because he died for everything that I'm not. Cada transgresión e iniquidad, en cada aspecto de ser negligente hacia Dios, solo hay un héroe en esta historia, y si los jóvenes solo pudieran verlo y seguir su ejemplo, un héroe, Jesús, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el cielo no vas a caminar con una camiseta puesta que dice gran predicador o gran misionero. Creo que si hubiera camisetas en el cielo, simplemente sería salvado. ¿Cómo llegaste aquí? Un día en el cielo no voy a estar caminando por la calle contigo, digámoslo así. Veo un grupo de personas y les digo, vengan todos, les quiero contar todas las cosas que Johnny hizo para Cristo. Estoy tan emocionado que quiero contarles todas las cosas que él hizo para Cristo. Eso no va a suceder. Lo que quiero hacer es, les voy a contar todo lo que Cristo hizo por él. Les contaré todo lo que Cristo hizo por mí. Solo somos beneficiarios. E incluso si das tu vida como mártir, sirves en el campo misionero. No lo hice yo, sino la gracia de Dios. Una sola jactancia. Recuerda Romanos 3, para que toda boca se calle sobre gloriarse a sí mismo, sino que toda boca se gloríe solo en Cristo. Esa es la realidad. I want to tell you about all the things he did for Christ. That's not going to happen. What I want to do is go, hey, I'll tell you everything Christ did for him. I'll tell you about everything Christ did for me. We're only recipients. And even if you give your life as a martyr, you serve in the mission field, not I, but the grace of God did it. One boast. Remember Romans 3, shut every mouth with regard to self-boasting, to open every mouth to boasting only in Christ. That's what it is. He's the hero. Always. Siempre. His love is real. Sí, Yes, it's es real. real. It is real. Es real, y por eso es muy importante entender la doctrina del pecado, pero también es importante, odio cuando fracaso. No quiero fallarle, pero me he dado cuenta de que incluso mi fracaso tiene un propósito, en el sentido de que es un recordatorio constante de que solo soy, de que solo hay un héroe, solo hay gracia. In that it is a constant reminder. There's only one hero. There's only grace. La gente siempre piensa en la santificación como crecer en santidad. Lo es. No quiero restarle importancia ni por un segundo. Cuando observo mi progreso en santidad durante las últimas 3 décadas, con honestidad les cuento que pensé que progresaría mucho más. Pensaba cuando era más joven que sería más santo. Pero hay un aspecto de la santificación que ha crecido como un cohete, y es el reconocimiento de mi absoluta necesidad del Calvario y la gracia. When I was younger, I would be more holy. But there is one aspect of holiness, of sanctification, that has grown like a rocket. And that is
my recognition of my absolute need of Calvary and grace. Era solo un grano cuando fui salvado. Hoy, mientras pasan los años, todas las veces que fallé, todas las veces fueron 2 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, todas las veces. Recién entiendo. Todo es sobre Él. Lo dije cuando fui salvado y lo creí. Pero la plenitud de eso, que todo es Cristo, un héroe. It's all Him. And I said that when I was saved, and I believed it. But the fullness of it, that it's all Christ. One hero. And enlarged more now than Yes. ever for you. And then as you understand your sin, God's love becomes more amazing. His Yes. grace more unthinkable. And then service to Him, Yeah. the only rational Right. response. So Paul, thank you bet. so much. So helpful and challenging for me. I appreciate your earnestness. You're saying nothing to see here. But Yeah. I'm also mindful of Paul saying, follow me as I follow Christ. And as we watch just your earnestness, I want to imitate that. I want to imitate Christ, and I'm watching you strive after that. So thank you for your time.